Sí, y como para que demostrar, comprobar que no les mentimos, ya tenemos nuestro primer entrevistado aquí en la mañana, que es Juan Ignacio Felice, concejal, el presidente del bloque de Primero Chivilcoy, del oficialismo dentro del Consejo Deliberante, que nos ha venido a visitar para, obviamente, repasar lo que fue esta apertura de sesiones. Recién estábamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva era la primera, terminó más relegada, ¿sí? Y ahora, bueno, vamos a estar ocupándonos de lo que pasó el jueves anterior, ¿sí? Con respecto al Consejo Deliberante. Mucho ya volcamos, vertimos también en lo que es el diario de la campaña, pero aquí en la radio, posteriormente, con la visita ahora de Juani, es como que vamos a abrir nuestra apertura de sesiones aquí en la mañana del centro, ¿no? Porque tuvimos las charlas antes con Micaela Britos, con Lucas Burgos. Juani, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir a la radio, ante todo. ¿Qué tal, Eduardo? No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, siempre te toca ser el primero, ¿no? Sí, siempre El me primer toca. discurso. No, sí, a veces he pensado en pedir hablar en otro momento, a lo mejor, pero no, es entendible por ser del espacio oficialista abrir. Y la única contra que tiene uno a veces al abrir es que, bueno, después seguramente a partir de lo que uno dice, después te van a decir algo o no al respecto de tu discurso, ¿no? Sí. Pero bueno, es algo que hay que entenderlo Bueno, y de todas formas. Pero Sí. Ferro coincidió contigo, por lo menos. Sí, en sí. algunos puntos. La verdad que tener puntos de acuerdo con Ferro es algo, por lo menos, para destacar. Bueno, el hecho de ser, bueno, obviamente oficialista hace que te den primero la palabra, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya es el. Mira, no me quiero equivocar, pero el tercero o el cuarto año que me toca dar el discurso y como presidente de bloque. Y bueno, más que nada, uno lo que intenta es, o por lo menos lo que intenté yo, ¿no? Hacer un repaso breve, porque entiendo que tenemos que hablar todos y también Sí. había cierto compromiso en que no nos extendamos tanto, porque sabemos que esta sesión es muy larga. Pero hacer un repaso más o menos de las cuestiones provinciales, nacionales y también municipales. A eso no le vamos a escapar. Bueno, mucho menos le va a escapar el intendente que estuvo hablando al respecto. Así que bueno, me parecía un buen momento con tanta gente presente a veces, o gente que lo ve desde su casa, o incluso que después termina leyéndolo en el diario. Hacer un repaso y también establecer la postura que tiene uno con respecto a los gobiernos, que bueno, más allá de que por supuesto uno no es del mismo color político que la provincia y la nación, pero uno, más allá de que seguramente tiene muchas disidencias, bueno, también dejar clara la postura que uno tiene. Se habló de todo, digamos, pero bueno, ¿cuál es la postura, digamos, en este caso de Primero Chivilcoy? ¿Sí? En tu caso como la voz, ¿sí? Pero formando parte o siendo presidente de un bloque que tiene más concejales, ¿no? Concejales oficialistas. ¿Cuál es la postura del trabajo que se desarrolló durante 2022 y que se piensa emplear, digamos, en este 2023? Me decías a nivel municipal. A nivel municipal, a nivel legislativo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la postura del bloque? Bueno, nosotros como siempre lo expresamos, por supuesto lo que queremos es que todos los proyectos que sirvan para la ciudad, que sean útiles para la gente, por supuesto lo vamos a apoyar. Yo hacía mención en mi discurso, sobre todo sobre el cierre del discurso, en no prometer todo lo que no se puede hacer. Y lo digo porque es una realidad. En el Consejo Deliberante uno, por supuesto, siempre tenés muchas ideas para concretar, para llevar adelante, pero la realidad es que no es simplemente aprobar algo porque me gusta, porque no me gusta, o porque veo que es positivo o no. También que se pueda concretar. Bueno, el intendente hacía mención a todo el dinero que se debe. Imagínate si uno, simplemente porque una idea le pareciera buena, que me parece muy bien que uno lleve el proyecto si es que lo considera útil, pero después se va a poder realizar, están los fondos, está, por ejemplo, el personal para realizar esas cuestiones. Entonces eso es lo que más o menos tratamos siempre de encarrilar las discusiones cuando las tenemos en el Consejo Deliberante, de decir, bueno, vayamos por lo posible, porque seguramente para el que lee o el que se entera de lo que se habló en el Consejo Deliberante puede decir, ¿cómo no aprueban tal proyecto que es tan útil? Bueno, sí, pero yo aprobarte un proyecto para que después no lo pueda concretar, primero que le estaríamos mintiendo a la gente, y por otro lado, me parece que sería hasta ilegal, por decir así, que nosotros tengamos una ordenanza aprobada y después que el Ejecutivo no la pueda llevar a cabo. Y pasa muchas veces que, bueno, en la apertura de sesiones, una concejal le pedía por ordenanzas que se habían aprobado y que todavía no se habían llevado a cabo.
Y lo que tienen que entender muchas veces los concejales es que el Ejecutivo tiene sus tiempos, tiene su agenda de trabajo también, y por supuesto que si la ordenanza está aprobada, intentará aplicarla. De hecho, me consta que estas ordenanzas por las cuales le estaban pidiendo, sé desde hace un tiempo que se están gestionando. Pero bueno, uno desde afuera cree que es simplemente aprobar y se lleva a cabo. Bueno, a veces también hay que darle tiempo al municipio y un montón de cuestiones burocráticas también que están detrás y una vez se las desconoce. Sí, que hay ordenanzas más fáciles de llevar a la práctica que otras. Sí, exactamente. Por eso te decía, a veces cuando requiere un gasto, y a veces el gasto puede parecer poco, pero muchas veces no lo es. Yo lo marcaba en una ordenanza el año pasado, cuando se discutía pintar todas las sendas peatonales, que eso por supuesto es una tarea que yo le indicaba a los concejales, eso ya se hace. Por supuesto que uno está, la gente de tránsito, cuando está pintando una senda peatonal en otra ciudad, en otro sector de la ciudad, por supuesto se debe estar despintando y debe haber algunos sectores que requieren el mantenimiento. Bueno, pero esto es un trabajo organizado que en algún momento a la zona donde está despintado se llegará, y bueno, así con tantas cuestiones que requieren de organización y de presupuesto. Y bueno, y justamente en mi discurso yo planteaba que muchos de los concejales, uno imagina que van a querer candidatearse para ser intendentes. Bueno, justamente, y algo que muchas veces me ha tocado escucharlo al intendente cuando dice, es fácil prometer cuando a lo mejor las posibilidades de ser intendente no son tan cercanas, pero imagínate si alguien ganara intendente con un montón de promesas que después no puede cumplir. Bueno, la verdad que le haría mal a esos mismos candidatos. No tiene ningún sentido, me parece, ponerse a prometer cosas que no se pueden cumplir. Sí, además, sí, anuncios tenemos un montón. Sí, por supuesto. El tema es, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Aunque acá hay algunas cuestiones también a tener en cuenta y a veces es cuando dependés de terceros. Sí. Me refiero, no sé, Que te den el dinero. Claro, fundamentalmente el tema es el presupuesto, el tema es cuando dependés de terceros para la implementación de la ordenanza, que no es únicamente que se pueda llevar a cabo con recursos municipales, con empleados municipales, sino que ya dependés de terceros para poder aplicarla. Y cuando digo de terceros me refiero a la ciudadanía, puntualmente, o en su defecto, bueno, en lo que se refiere a las obras, que también dependés de la contratación de una empresa, que la empresa empiece a trabajar, que cumpla con los plazos, que cumpla con los tiempos, y hoy tenemos un tema económico que complica. Sí, Porque te pasan un presupuesto y después se dan cuenta que se quedan cortos y tenés que poner más dinero arriba o, digamos, otra vez ajustar los valores y bueno, todo esto demora. Lo que estás diciendo es, mira, justo hay un caso que seguramente lo debes tratar acá o lo debes mencionar cada vez que se habla, el tema de la Plaza 25 de Mayo. Bueno, la plaza principal, nosotros aprobamos el año pasado, no me acuerdo si fue más o menos a mitad de año, la obra por cerca de 20 millones de pesos, y ese dinero nunca lo enviaban y de repente la empresa ya no podía hacer la obra con ese dinero, se tuvo que redeterminar los precios, pasó casi al doble, y hoy el dinero no llega y la obra no empieza. Entonces, yo puedo ponerte, también respondiendo un poco a esto que algunos plantean, no se hicieron anuncios, el intendente no hizo anuncios de obras en la apertura de sesiones, pero ¿qué quieren? Que diga, sí, la plaza la vamos a hacer. Sí, eso, por supuesto que es una promesa que uno quiere hacerla, que uno quiere tener la plaza en condiciones, pero cuando el municipio elabora todo lo que tiene que elaborar, todo el proyecto, para que después te envíen el dinero y vos lo estás esperando y nunca te lo mandan, ¿qué haces contra eso? Si sabemos muy bien que los municipios no son autónomos, o le vamos a hacer creer a la gente que nosotros podemos poner en un presupuesto cualquier obra y simplemente se va a cumplir. No, no es así. Después te tiene que mandar provincia, nación, quien sea, el dinero para hacerlo. Dinero que no es que te lo mandan porque son buenos y te quieren mandar dinero o porque te quieren. No, te lo tienen que mandar porque le tienen que mandar a todos los municipios. Bueno, el intendente hacía referencia a todo el dinero que le deben y aún así el municipio, bueno, sigue adelante con sus gestiones. Pero bueno, es entendible que desde la oposición se diga que no vamos más allá o que no hacemos determinadas cosas. Bueno, hacemos lo que se puede dentro de lo que hay y creo que de todas formas no es poco lo que se hace. Bueno, pero en cuanto a anuncios, por ejemplo, está el tema del hogar aquí en Nuestra Señora del Carmen,
que se va a estar inaugurando en los próximos días. Bueno, eso es... Está trabajando también en el Parque Industrial de Moquegua, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Bueno, y hay otro dinero que quizás estaba Sí. proyectado para alguna que otra obra, pero también hay que decirlo que, bueno, lo manifestaba el intendente en conferencia de prensa, lo han dicho aquí consejeros escolares, por ejemplo, el dinero que puso el municipio para que puedan arrancar obras en las escuelas, y así Sí. también, bueno, dinero que tuvo que poner el municipio para que se avance en algunas obras de asfalto, o en algunas cuadras de asfalto acá en Chivilcoy. Bueno, y de última hasta se tuvo que hacer cargo de las cuadras de asfalto en el barrio Imaco, ¿no? Digo, porque Sí. con la empresa ya no digamos como que se había desentendido, seguramente por Sí. este tema de precios, ¿no? Digo, por ahí hay recurso municipal que se está desviando y que sí podría quizás ir a alguna otra obra. Sí, ¿no? por supuesto. A ver, nos encantaría un panorama ideal donde vos elabores un proyecto para hacer cuadras de asfalto y en los términos en los plazos que te establecen, te envíen el dinero, que no tengas que utilizar el dinero municipal para ciertas cuestiones. Pero bueno, claramente no es así. Uno tiene que arreglar sobre la marcha un montón de cuestiones, lo decía el intendente con las escuelas, como vos dijiste también, los adelantos que tuvo que hacer para que las escuelas estén en condiciones. Porque, a ver, nosotros el 1 de marzo empezaron las clases y los chicos tienen que estar en condiciones, las escuelas tienen que estar en condiciones, y bueno, creo que eso también fue una prioridad siempre del gobierno municipal. El intendente, no quiero ser repetitivo, pero bueno, muchas de las cosas que decía, uno a veces, cuando va pasando el tiempo, va olvidando ciertas cuestiones, pero todo lo que se habló en su momento de la escuela normal, yo recuerdo el año 2016, era un escándalo porque decían que tenía que darle más dinero a la escuela normal, que se venía abajo. No lo voy a tomar literal, pero seguramente estaba en malas condiciones porque la escuela normal tiene más de 100 años, es entendible que escuelas de tantos años no estén en las mejores condiciones, o a lo mejor sí están en condiciones, pero necesitan mantenimiento continuo. Lo requieren incluso las escuelas que son más nuevas, imagínate una escuela tan vieja. Y siempre había que estar detrás de todos esos reclamos, y la municipalidad siempre se comprometió con el fondo educativo. Todo el dinero que llegaba del fondo educativo iba destinado a las escuelas. Es más, incluso por ley no se permite, creo que es el 60%, tiene que ir sí o sí a la educación formal, por lo cual se tenía que destinar efectivamente a las escuelas. Y bueno, y siempre se hizo así en el gobierno, y creo que hoy está a la vista, más allá que a alguna escuela le faltará alguna cuestión u otra, pero creo que en general a las instituciones educativas en Chivilcoy creo que están en muy buen estado. Juan, ¿y cómo visoras este año 2023 en lo legislativo? ¿Cómo será el trabajo? Recién manifestaste, sí, algo así al paso sobre las elecciones. ¿Crees que puede entrar un poco al Consejo? ¿Ya entró al Consejo o no? El tema, El tema electoral. electoral, bueno, esperemos que no entre tan pronto, ¿no? Será todo un tema a ver en las primeras sesiones, sobre todo, a ver cómo se separa cada uno de los bloques. Esperemos que lo electoral quede un poco más para adelante. Va a haber tiempo. La realidad es que cuando llega estrictamente el periodo de campaña, se hace bastante extenso, o por lo menos uno así lo siente. Así que creo que hay tiempo después para dedicarse a lo electoral. Espero que por lo menos los meses hasta que se conformen las listas, lo que haya es debate constructivo en el Consejo Deliberante. Yo siempre espero que sea así. A veces uno lo consigue, a veces no. Pero bueno, uno siempre arranca el año con las mejores expectativas, esperando lo mejor del Consejo, y por supuesto, como te decía antes, de que salgan siempre los mejores proyectos, lo que sirva de verdad para la gente, y también entendiendo que puede ganar cualquier espacio político en las elecciones, y después el espacio político que gane también va a tener que llevar a cabo todos estos proyectos que se llevan, ¿sí? Porque uno, como te decía yo al principio, la cuestión de que a lo mejor un espacio trae un montón de proyectos que por lo menos desde mi punto de vista son imposibles de llevar a la práctica, y bueno, ese espacio político, si gana, va a volver sobre sus pasos y presentar esos proyectos nuevamente y llevarlos a cabo, esos proyectos que ellos mismos presentan y que yo considero que muchos son imposibles de llevar a la práctica. Pero bueno, eso es algo que también me gustaría que todos los espacios políticos estén pensando, y que sepan que les puede tocar
gestionar a ellos. Como decía el intendente, con respecto a el problema que hubo con el censo y los números, la coparticipación no lo afecta a Guillermo Britos este año, pero los años siguientes puede afectar a cualquiera. Durante 10 años va a afectar a cualquier otro intendente. Entonces, tomar partidismo en esas cuestiones me parece que no tiene sentido. Juan, y déjame preguntarte, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Porque aquí en el programa han pasado varios concejales refiriéndose al respecto. Y ya que estás también, te pregunto desde el lado oficialista, ¿no? Porque en este caso sí siempre se apunta al oficialismo. En relación a los pedidos de informe, ¿cuál es tu postura de los pedidos de informe que presenta la oposición, que dice que no se responden, etcétera? Sí, bueno, que es un planteo, te diría, constante que recibimos cada vez que entrevistamos a alguno de ellos. Bueno, mira, nosotros los pedidos de informe que se tratan siempre en comisiones, muchas veces no pasan a las sesiones porque es una cuestión de números y la mayoría no está de acuerdo, no pasa. A veces pasan y a veces los aprobamos porque consideramos que está bien ese pedido y a veces pasan y no los aprobamos porque justamente damos muchas veces en las comisiones la explicación de por qué no queremos que pase. Bueno, pedidos de informe hay muchísimos, siempre, todos los años. Lo que nosotros vemos muchas veces y lo explicamos también es que muchas de las cosas que se piden a veces están en el presupuesto, están en el RAFAM, que es un sistema de gestión de la provincia de Buenos Aires al cual tiene acceso todos los concejales. A veces te preguntan sobre determinadas partidas presupuestarias, eso tienen acceso los concejales a través de las computadoras del municipio, cada bloque tiene su computadora. Lo digo porque es una red interna que solamente se puede consultar a través de las computadoras del municipio, pero bueno, cada bloque tiene su computadora y su usuario y su contraseña. Entonces muchas veces hay cuestiones que, por cuestiones políticas, uno entiende porque se está haciendo política, la quieren llevar al recinto cuando en realidad esa información ya cuenta con esa información o bien no cuenta con la información porque no van a consultarla. Cuando se consulta cuestiones de salarios, de cantidad de empleados municipales, de cantidad de las categorías, del organigrama del municipio. Son todas cuestiones que ya están. Uno puede entrar, le digo al ciudadano en general, uno puede entrar a la página de la municipalidad, entrar al sector de transparencia, está la fiscal impositiva, está el presupuesto, está la planta temporaria, está la planta permanente, uno puede entrar al boletín oficial, puede consultar a quién se le renueva un contrato, a quién no, a quién se le da un subsidio. Está toda la información. Entonces, cuando te quieren perseguir con cuestiones que están publicadas y solamente las quieren llevar al recinto para hacer alarde de diferentes cuestiones o para poner el grito en el cielo con algo o para terminar vinculándolo a otras cuestiones que a veces no las pueden llevar al recinto, pero creen que ese es el camino para más o menos instalar un tema, bueno, ahí es donde nosotros decidimos no apoyarlo. Y cuando hemos decidido que sí, lo hemos hecho. Hay cuestiones también que muchas veces nos piden información, o sea, le piden al Ejecutivo información de cuestiones que ni siquiera son del municipio, que a veces son provinciales o nacionales. Entonces, ¿cómo vamos a dar nosotros información de cosas que le tiene que responder? Por ejemplo, en su momento, lo hemos dicho, le tiene que responder Bernie. ¿Cómo lo que tiene que responder Bernie se lo vas a preguntar al intendente? Entonces, muchas veces hemos dicho, bueno, nosotros lo aprobamos siempre y cuando seamos claros con el proyecto, lo modifiquemos y no lo dirijamos a la persona que no tiene facultades para responderlo. Bueno, a veces hemos logrado esos cambios, a veces no lo hemos logrado. Pero bueno, esa es la postura que hemos tenido y queda claro, basta con revisar en notas de diario o ir incluso al Consejo Deliberante a preguntar cómo se vota. Y muchas veces, bueno, también aprovecho para decir el desconocimiento que a veces, no sé quiénes, cada uno se hará cargo, de decir, bueno, los concejales del espacio de Britos estuvieron en contra de tal proyecto. Y cuando vos vas a las votaciones no son así las cuestiones. Muchas veces hemos apoyado algunos temas y después hacia afuera se dice que no los apoyamos o son otros los espacios que no lo apoyan. Pero bueno, cada uno sabrá lo que dice. O sea que en este caso de los pedidos de informe, digamos, por tus palabras, denoto que hay mucha política. Sí, yo creo que mucha parte de la política se hace a través de los proyectos de ordenanza que a veces, como te decía antes, saben que son imposibles de llevar a la práctica.
Y la mayor parte de la política, creo, la política partidaria, por decir así, creo que se hace a través de los pedidos de informe, me parece que sí. Bueno, otra cuestión en la que hizo mucho hincapié en su discurso Lucas Burgos fue el tema del trabajo del Consejo Deliberante. Sí, bueno, ¿Sí? creo que una vez, hablando acá con vos, hice referencia a algo de eso y si no, lo volvemos a explicar. Al consejo, a la sesión puede pasar un proyecto. Para que pase un proyecto significa que tuvimos que haber visto todos los proyectos, analizado todos los proyectos, votado todos los proyectos y según las mayorías pudo haber pasado 1, 2, 15 o ha habido sesiones del Consejo a fines del año pasado, creo que han entrado cerca de 30 proyectos. Entonces, los que dicen que no trabajamos, yo entiendo, por supuesto, todas las posturas y voy a entender a todo el mundo y estoy muy tranquilo del trabajo, por lo menos que hago yo. Eh, pero si alguien tiene alguna duda de qué se trabaja o no en el Consejo Deliberante, bueno, no tiene más que comunicarse con un concejal. Yo estoy abierto, nosotros tenemos el bloque de concejales en el Consejo Deliberante como cualquier espacio político. Muchas veces estamos en la presidencia por una cuestión de comodidad, de tener los expedientes ahí a mano, y analizamos todos los proyectos. A veces hay 80 proyectos. Hay días que nos quedamos muchísimas horas, incluso en contadas excepciones hemos tenido que seguir otro día por la cantidad de proyectos que hay. Entonces, analizarlo, lo analizamos todo. Después, ¿qué pasa para su aprobación? Bueno, eso es otra cuestión. Pero quiero dejarle la tranquilidad a la gente de que nosotros analizamos todo, analizamos los pedidos de cualquier vecino. Muchas veces tenemos proyecto que lo trae un vecino, lo firma porque es su idea y lo analizamos con la misma seriedad que un proyecto que manda el Ejecutivo. Ahí dijiste una palabra Sí. que me parece importante también traer la colación, que es analizar. Sí, ¿A qué me refiero, Juan? Y viste que muchos dicen, ¿por qué no tratan los proyectos directamente en el recinto, o sea, en la sesión? ¿O por qué no lo tratan sobre tablas? Bueno, hay diferentes cuestiones que quizás sí se puedan tratar y otras que no. O sea, Sí. vamos a ser sinceros, o sea, todos no sabemos de todo. sí. O sea, por eso mismo hoy estamos charlando contigo para que nos cuentes cómo funciona el Consejo Deliberante, porque si lo sabríamos, por ahí haríamos no sé, un monólogo de cómo funciona el Consejo o un editorial y no lo podemos hacer. Te llevan un proyecto, por ejemplo, de X área. Bueno, recuerdo uno de salud, por ejemplo, quería que haya una aprobación ahí sobre tablas. Y ya es complicado, ¿no? Porque ¿qué podés decir ahí si no tenés, digamos, la información? Ujú. No podés ni aprobarlo ni desaprobarlo. Bueno, por eso Es un tema. Sí, también te decía, cuando te hablaba de cuestiones netamente políticas, llevar un proyecto sobre tablas sin que ni siquiera los concejales estén al tanto, primero me parece una irresponsabilidad de quien lo lleva, eh, y también me parece que sería irresponsable de nuestra parte si nosotros aprobamos algo simplemente, por ejemplo, por un título. Porque la carátula del expediente diga, no sé, reparación de escuelas, por decirte algo. Bueno, pero si yo no leo el proyecto, nosotros no apoyamos un título, no apoyamos el nombre de una carátula de un expediente. Eso lo digo siempre a cualquiera. Porque dicen, vos no apoyaste tal cosa. No, eso es lo que te dice el título. Yo apruebo el articulado. Y si el articulado dice cosas que no se pueden llevar a la práctica, o que incluso muchas veces pasa que los artículos no tienen nada que ver con el título de lo que está presentado, entonces le están mintiendo a la gente. Bueno, yo no me voy a prender en ese juego, no me prendí nunca, y sí, como decís vos, hay cosas que sí se pueden tratar sobre tabla. Por ejemplo, cuando llega un convenio que es necesario aprobarlo, porque si no se aprueba en esa sesión, pasan 15 días. Si pasan 15 días, los precios ya no alcanzan, las empresas no quieren hacer las obras porque ya ese dinero justamente no alcanza y hay que pedirle de nuevo a los ministerios que sean que vuelva a redeterminar los precios. Entonces ahí sí se puede tratar algo sobre tablas. Y generalmente cuando pasa eso, lo primero que se hace es avisarle a todos los bloques que se va a pedir, enviarse toda la información y pedir que lo analicen y que si hay alguna duda, esto generalmente es un trabajo que lo hace el presidente del Consejo Deliberante, Lucas Burro, y seguramente lo podés hablar con él porque él se encarga de eso. Y si hay alguna duda, bueno, antes de llegar al recinto, bueno, ¿cuáles son las dudas? ¿Con quién lo podemos hablar? Hay que hablarlo con el secretario de Obras Públicas, con el secretario de Hacienda. Bueno, saquémonos todas las dudas para que ese proyecto tenga el voto de todos los concejales en un pedido sobre tablas.
Pero por eso quiero dejar bien en claro eso. Hay cuestiones que se pueden tratar en el momento y hay cuestiones que no. Pero sobre todo, como te decía antes, analizar. Y no me quiero extender mucho en el tema, pero cuando digo analizar, a veces viene un proyecto y hay que ver si ya no hay antecedentes en el Consejo Deliberante, si no hay leyes provinciales, si no hay leyes nacionales, quiénes tienen la facultad para actuar sobre esas cuestiones. Bueno, y así en algunos proyectos han entendido cuando planteamos nuestra discrepancia y muchas veces vamos con las leyes leídas y decimos, bueno, mira, esto no se puede porque hay una ley que te lo prohíbe o... Puedo mencionar un montón de proyectos, pero uno que se me viene rápido cuando hablábamos en un momento de cannabis medicinal, que era una cuestión que nosotros decíamos, ¿cómo vamos a meternos en un tema así si no estaba ni siquiera legislado a nivel nacional? Había una ley, pero no había un decreto reglamentario. Bueno, estuvimos viendo un montón de cuestiones y del proyecto original prácticamente cambió el 100% y terminamos probando algo que era posible. Y ahí lo bueno es que no era un proyecto nuestro, pero todas las partes entendieron que el proyecto original era imposible de llevarse a cabo y introdujimos todas las modificaciones necesarias para que se apruebe un proyecto que era real y que se podía concretar y que no se metía en las competencias de nadie, que era lo más importante. Pero bueno, por eso digo, y cierro con eso, que la palabra analizar me parece que es la más importante. Cuando uno va a aprobar un proyecto en el Consejo, si no lo analizaste, entonces, bueno, en algo fallaste. Se pidió diálogo, se pidió consenso, se pidió respeto y bueno, me parece que todos estos ítems que se tocaron se tienen en definitiva, ¿no? Amén de algún debate, por eso es Consejo Deliberante, ¿sí? Se delibera, se arma algún debate, quizás algún intercambio de opiniones, pero me parece que se da, ¿no? Dentro de lo que es el Consejo. ¿Y cómo es, digamos, hoy buscar consensos, buscar diálogo, buscar respeto en un Consejo Deliberante que ha quedado ahora tan repartido, ¿no? Tan diverso? Sí, la verdad que sí. Si no me equivoco, somos 6 bloques, 7. Sí. Somos muchos. Yo creo que contribuye tener tantas opiniones diversas, siempre y cuando, por supuesto, se trate con objetividad, cuando es necesaria la objetividad. Uno entiende, a veces se puede llegar a un consenso, a veces no. Es verdad que a veces hay algunas discusiones que se ponen bastante ásperas. Yo creo que en general, o en el 99% de los casos, nos manejamos con respeto. Yo me ha tocado en varias oportunidades, incluso en otros años, a veces tener discusiones que son un poco acaloradas, pero cuando termina la discusión ya está. O sea, son cuestiones políticas, uno está debatiendo de política y quiero creer que todos los que estamos ahí discutiendo lo estamos haciendo para mejorar la ciudad, para vivir mejor. No quiero, trato de no pensar que alguien quiera hacer algo para estorbar, para molestar o para empeorar la ciudad. Entonces, cuando vos considerás que todos estamos actuando para bien, creo que podés llegar a acuerdos. Y a veces, bueno, entiendo la parte política, eso sí lo entiendo y no hay mucho que decir. A veces hay una postura netamente política por ideología. Bueno, ahí es cuando a veces es muy difícil consensuar y terminar llegando a un buen puerto. Pero bueno, a veces no llega en un año y parece que está perdido ese proyecto. Y si llega el mismo proyecto, después termina... Sí, se puede reflotar, ¿no? Sí, se termina reflotando al año siguiente, aprobándose. Por eso te decía, ha habido varios proyectos que no se han aprobado un año y sí se han aprobado al año siguiente, o incluso 2 años después, me ha tocado. Bueno, uno lo ve incluso en provincia, en nación. Leía el otro día con respecto... No me quiero ir mucho de tema, pero leía el otro día respecto al tema del proyecto de los jubilados bancarios, que no... Sí. Bueno, ya sabemos todo el problema que ha habido en su momento. Nosotros en el Consejo Deliberante incluso apoyamos, por mayoría, creo que hubo un bloque que no lo apoyó, apoyamos la modificación que se hacía en provincia al respecto, incluso también diciendo lo que opinábamos al respecto, que considerábamos que seguramente la modificación que se había hecho
a través de un decreto, si no me equivoco, de María Eugenia Vidal. A lo mejor no era lo mejor, pero tampoco era lo mejor volver a lo que estaba antes. Entonces, que bueno, son cuestiones que seguramente tendrán que debatir en la legislatura, y ahora perdió estado parlamentario, por lo que leí. Sí. Entonces son cuestiones que, fíjate, que pasan los años y parecía que era algo que iba a aprobarse, no se aprobó. Entonces pasa en nación, pasa en provincia, pasa en el municipio. Pero bueno, por lo menos desde lo local, lo que yo quiero transmitir es la tranquilidad de que trabajamos las cuestiones. Y si alguien tiene una duda en un proyecto, cada uno se puede expresar como quiere, a través de una red social, a través de un diario, de la radio, como quieran. Pero me parece que la mejor manera de sacarte la duda con respecto a un proyecto, si se aprueba o no, o si lo vota alguien o no, y por qué lo votan, es consultándole a los concejales. Y nosotros estamos totalmente abiertos para eso, y nos encanta hablar con la gente de los proyectos. Así que, por supuesto, estamos abiertos a cualquier consulta de cualquier vecino. Juani, agradecerte como siempre muchísimo que te acerques aquí a Radio del Centro en esta apertura de sesiones legislativas 2023. Y bueno, como asimismo también agradecerte muchas veces que te convocamos, ¿sí? A veces para charlar un poco del año legislativo, a veces también como para dar alguna respuesta desde el bloque oficialista, cuando se hace algún planteo también de la oposición. Así que bueno, muchas gracias por la predisposición, como siempre. Bueno, gracias a vos, Eduardo, y por supuesto estoy abierto durante el año a que sigamos conversando, porque seguramente va a haber muchos temas para dialogar. Seguramente que sí. Bueno, te volveremos a convocar. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Juan Felice con nosotros, Juan Ignacio Felice, el presidente del bloque de concejales de Primero Chivilcoy.